Cuando hablamos, cuando decimos que cantamos con todo nuestro corazón, es que por cierto estamos acostumbrados a gritar, a celebrar cosas en esta tierra con mayor vehemencia muchas veces, con mayor énfasis muchas veces, que alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. El Señor nos ayude a poder comprender que Él es digno de todo. Cantamos y adoramos y amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Porque el Señor nos manda y Él es digno de eso. El Señor es digno de eso. Porque de Él somos. Por eso ahí es donde debemos preguntarnos sobre nuestro uso, el tiempo que Él nos da. Yo me gozo este mes muy especial, como vuelvo y reitero y voy a reiterar, voy a ser reiterativo tal vez, pero hace 22 años y el Señor así, y para mí 20 años que por la gracia del Señor conocí a Él, después de haberme burlado, ignorado, un corazón obstinado, donde muchos de acá, llamados para nosotros los tíos, nos invitaban a escuchar la palabra de Dios, pero nuestro corazón obstinado, necio, no queríamos escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios nos alcanzó y nos compró a un alto precio. Cuando comprendí eso, cuando comprendí completamente eso, yo dije, mi vida es de Él. Mi vida es de Él. Y así todo creyente y cristiano debiese decir lo mismo, como dice el apóstol. Estoy muerto, crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no vivimos para nuestros propios planes, nuestros propios gustos, nuestras propias preferencias. Ya vivimos ahora para la gloria de Dios. Vivimos para hacer lo que a Él le agrada. Por eso me da gusto lo que conversamos hoy con este joven. Hace poco llegando a esta localidad, a este sector, y deseaba congregarse. Había dejado congregarse en el lugar, llegó acá y dijo, tengo que congregarme. El Señor es honrado en eso, en la vida de cada uno de ustedes que participan de esto. Porque es obedecerle a Él. Un cristiano no está de vacaciones y dice, yo no voy a congregar, estoy de vacaciones. El Señor ha prometido estar todos los días junto a nosotros, hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ayude a poder evaluar nuestras vidas de acuerdo a lo que Él hizo a favor nuestro. Yo quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3. La carta a los Gálatas, capítulo 3. Y vamos a ver acá el extracto de la palabra del Señor. Si tal como lo vimos el domingo pasado, el Hijo de Dios llevó nuestro pecado, ahora veremos, el Hijo de Dios se hizo maldición. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancia tiene? Es una incomprensible doctrina, ¿verdad?, de la palabra. Pero sabemos por la palabra del Señor que así es. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Capítulo 3 de Gálatas, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
todo lo que es y todo lo que trata de las obras de la ley, la virtud moral, la justicia personal, todo eso queda desechada, porque todo eso, ninguno ser humano en esta tierra puede hacer todo, como dice, que permaneciera en todas las cosas escritas. Ninguno de los que estamos acá es capaz de permanecer, de hacer una sola cosa que agrade a Dios. Y todos los que creen que por eso van a poder llegar al cielo se equivocan, porque no es el medio. Todos los que dependen de estas obras, de su virtud moral, de su justicia personal, creen que puedan ser aceptados por Dios, se equivocan. Porque la palabra de Dios declara que se requiere obediencia perfecta. Una obediencia perfecta, una vida perfecta. Y por lo tanto, dice la palabra de Dios acá, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas. Al no poder obedecer perfectamente la palabra de Dios, lo que Él nos manda, estamos bajo justamente la maldición. Usted dirá, pero esa palabra es muy fuerte. Fuerte será cuando veamos que el Hijo de Dios se hizo maldición, recibió el castigo por nosotros. Cuando nosotros debiésemos haber recibido eso. Cuando nosotros somos los pecadores, cuando nosotros somos los que no hacemos lo que Dios pide que hagamos, cuando somos nosotros los que quebrantamos su ley, cuando somos nosotros los viles, los pecadores, los desobedientes, los tercos, los necios, los que creemos por nuestra propia opinión hacer las cosas como a nosotros nos agrada. Por lo tanto, todos nosotros somos dignos de ese castigo, de esa ira. Somos dignos de eso. El texto en el verso 10 es categórico, es claro, diciendo que no permaneciera en todas las cosas. Permanecer significa hacer las cosas perfectas y continuamente. No es que una sola vez lo hace, sino que siempre lo hace perfecto. Permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces el verso 13 del mismo capítulo, usted lee conmigo y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, nos rescató. Hay algo que puso en lugar de un rescate. Hay algo que hizo para poder comprarnos, para hacer un pago, para recuperar algo. Eso significa redimir. ¿Sabe lo que hizo el Hijo de Dios? Tomó para sí nuestro pecado y se hizo objeto de la maldición divina, del castigo que todos merecíamos y que todos merecemos. Entonces fue violentamente declarado culpable, fue violentamente declarado bajo el enojo de Dios Santo contra el pecado. Se colocó bajo el severo juicio de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se puso en nuestro lugar, recibió el severo juicio y condenación en el lugar de su pueblo.
en el lugar de aquellos que han aceptado y creído en el Hijo de Dios. Porque si usted no cree, esta verdad no se aplica a usted. Porque allí en el infierno estarán todos aquellos que han rechazado y no han creído en el Hijo de Dios. No han creído lo que la palabra de Dios ha testificado acerca del Hijo de Dios. Allí estarán todos ellos. Su conciencia los atormentará día tras día por la eternidad. El Hijo de Dios tomó sobre sí el pecado de su pueblo, de aquellos que redimió, rescató. Yo le pregunto, ¿acá hay parte de su pueblo? Amén. A todos aquellos que han recibido por gracia, han reconocido que son pecadores, que están perdidos, que no hay otro camino, que no son por las virtudes ni que por ser buena persona, que no es por la religión, que no hay otro camino, solo Cristo, el que recibió el castigo que yo merecía, el que fue violentamente declarado culpable, pero era inocente, el que ocupó mi lugar, el que fue colgado allí de manera drástica, vergonzosa, públicamente, fue objeto de burla, y aún ahí en la cruz se burlaban diciéndole: bájate, hiciste tantos milagros, ¿por qué no te bajas de allí? Para comprender esto, podemos ir a Mateo capítulo 5 y aplicar en este gran trozo del sermón llamado el Sermón del Monte, que termina allí por el capítulo 7 aproximadamente. Y usted tiene acá las bienaventuranzas. El capítulo 5, el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El verso 3 del capítulo 5 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo lo contrario de los bienaventurados, de los bendecidos, son los que son bajo maldición. A ellos se les es negado la puerta del reino de los cielos. El verso 4 nos dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. A los malditos, a los que son bajo la ira de Dios, serán objeto de la ira y no serán consolados. El verso 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que son objeto de la ira, del castigo de Dios, serán miserables, desdichados. Tiene que verlo de esta manera, porque nos gusta a nosotros recibir todo lo bueno, pero si no se ha arrepentido de sus pecados, crea usted
Esto no lo va a recibir, va a recibir todo lo contrario. Todo lo contrario. Bienaventurados los que reciben, ¿cierto? Dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pero todos aquellos contrarios a esto serán condenados sin compasión. El verso 8, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. En el lugar de tormento, en el infierno, Dios estará allí, pero en toda su ira estarán completamente fuera de su presencia. Amigos, hermanos, que estamos acá en la cruz, el Hijo de Dios llevó nuestros pecados, sufrió el poder de la maldición divina, de la ira de Dios, fue desamparado por Él. En Números capítulo 6, acompáñenme por favor. Números capítulo 6. El verso 24. Esta es la promesa de bendición de Dios al hombre. Es la bendición sacerdotal, como es conocida, y acá nos dice el verso 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esta promesa para aquellos que somos objetos, que somos pecadores? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto se aplique a los seres humanos, a las personas? ¿Cómo es posible? Solo es posible por la cruz. Solo es posible por el Hijo de Dios que murió allí. Solo es posible para aquellos que han creído en Él. Solo es posible para el pecador recibir esta bendición. Solo porque Cristo recibió, se hizo maldición por uno. Recibimos esta bendición porque Cristo fue hecho objeto de nuestra maldición. Él fue castigado allí en la cruz. Jesús allí no es, él no es un mártir allí en la cruz. Como estuvo en esta semana alguien hablando, era un líder político, social. No tiene nada que ver. Ese otro Jesús seguramente que vive en este sector, en otro sector y tiene apellido. El Jesús de la Biblia, el Jesús de la Biblia es el Hijo de Dios, alto, sublime. Jesús no es un líder político, ni es un dirigente. Él no es un mártir, ni tan solo un buen ejemplo de hombre. Es el Hijo de Dios. Es el Señor de señores, por el cual fueron creadas todas las cosas. Esta bendición diciendo, Jehová te bendiga y te guarde, en el verso 24. El antónimo de esto. Imagínense, piensen en esto. Solo es posible esta bendición de Jehová te bendiga y te guarde para todos aquellos pecadores que han creído en Cristo. Porque Cristo fue hecho objeto de la maldición y fue de alguna manera quebrantado.
De hecho, el Salmo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? No desamparaste a los profetas, no desamparaste a tu pueblo, pero me has desamparado a mí. Yo soy un gusano. El Salmo 22, pueda leerlo después. Solo es posible esta bendición, solo es posible por la cruz del Calvario, solo es posible apropiarse de estas bendiciones al mirar a Cristo como el único Salvador y Señor. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra persona. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esto es posible, solo es posible, porque el Padre quitó de Cristo la luz de su presencia. Solo es posible para los pecadores apropiarse de estas verdades bíblicas, el saber que Jehová va a hacer resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, es porque el Padre quitó de su Hijo la luz de su presencia en aquel momento, en la cruz. El verso 26 diciendo: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tener paz? Porque el Padre, Dios el Padre, apartó el rostro de su Hijo y derramó su ira sobre él, para que todo aquel que crea en Él tenga paz ahora con Dios el Padre y pueda llegar al cielo. Yo le pregunto en esta tarde, ¿tiene usted esa paz? ¿Tiene esa paz de acercarse a la presencia de Dios hoy en este minuto? Si su corazón se detuviera, ¿tiene usted paz para con Dios? Así como canta el himno, esa dulce paz. Estoy en paz con Dios. Estoy bien con Dios. ¿Cómo está con Dios usted delante en este minuto? Esto es lo que Él desea dar. Salmo 32, acompáñeme por favor. Salmo 32. El verso 1 y 2. ¿Cómo es posible esta bienaventuranza? Lea conmigo. Si se proyecta, no sé. Dichoso, bienaventurado. ¿Cómo es posible que un pecador, todos los que estamos acá, partimos por la premisa que somos pecadores? ¿Cómo es posible que podamos ser dichosos, bienaventurados, como dice el texto acá en esta versión? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo es posible esta bendición de ser dichoso, bienaventurado? ¿Cómo es posible que su transgresión haya sido perdonada, sus faltas, su cúmulo de multas impagas por quebrantar la ley perfecta de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un Dios santo puede cubrir el pecado y permanecer justo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, siendo el pecador, yo me puedo presentar ante Dios santo que sabe toda mi vida y ser declarado justo, recto? ¿Cómo es posible? Cristo llevó nuestro pecado. Solo es posible porque Cristo
llevó nuestro pecado. Solo es posible porque el Hijo de Dios allí en la cruz sufrió por nuestros pecados, fue quebrantado por nuestros pecados. Bienaventurado el hombre, verso 2, que en Jehová no culpa de iniquidad. Dichoso aquel que en el Señor no toma en cuenta su maldad. ¿Cómo es posible que Dios, el Santo, el Omnisciente, el Todopoderoso, el gran yo soy, no culpa de iniquidad? ¿Cómo es posible que no tome en cuenta la maldad del pecador? ¿Cómo es posible? Solo es posible porque el Hijo de Dios, Jesucristo, pagó por nuestros pecados en la cruz. Solo es posible para todo aquel que ha creído en Él. Qué gloriosa verdad, no ser culpado por los actos que cada uno de nosotros hemos hecho delante de Él. Esos actos que ni siquiera nosotros somos capaces de decirle, contarle a otros, que están en nuestros propios pensamientos o ideas, que conducen y verifican justamente nuestra naturaleza, evidencian nuestra naturaleza pecadora. Aún así, con todo eso, si usted se ha arrepentido de todos sus pecados y ha confiado en Cristo como el único y suficiente Salvador, esta dicha, esta bienaventuranza es para usted. Solo es posible porque nuestros pecados fueron puestos, imputados a Cristo en la cruz. Todos sus pecados. Yo le pregunto en esta tarde, ¿usted ha entregado, usted ha confesado, usted se ha arrepentido de sus pecados en este día? ¿Usted tiene la confianza de haberlo hecho? Porque si no, es todo lo contrario. Recuerde, ya no será dichoso. No será dichoso. Porque para ser dichoso, su fe tiene que haber sido puesta en Jesucristo. Dichoso todo aquel que cree en Él. Dichoso todo aquel que confía que Cristo murió por mis pecados. Pero si yo no creo, yo no soy dichoso. Yo no soy bienaventurado. Todo lo contrario. Y será tomado en cuenta mi pecado. Y recibiré castigo por aquello. Porque Dios es justo. Por eso hoy, en esta tarde, Él ha entregado una vez más la oferta. Una vez más el llamado a arrepentirnos. Una vez más a darnos cuenta. Y a poner las bases y ponernos de acuerdo con este Dios que desea que seamos perdonados. Hay una declaración en el libro de Deuteronomio. Acompáñeme, por favor. Solo Deuteronomio. En el capítulo 27 y capítulo 28. Sí, de los primeros, allí están. Deuteronomio, capítulo 27 y 28. El contexto es el siguiente. Dios dividió a Israel en dos campamentos. El monte Gerizim y el monte Ebal. En el monte Gerizim se pronuncian las bendiciones por obedecer. Y en el monte Ebal se pronuncian las maldiciones por desobedecer. La pregunta en esta tarde:
¿a cuál monte pertenecemos? El monte Gerizim pronuncia bendiciones por obedecer a Dios. En el monte Baal se pronuncian maldiciones por desobedecer a Dios. La pregunta en esta tarde, ¿a cuál monte pertenecemos? ¿A cuál lugar pertenecemos? ¿Qué debiese de ser declarado en nuestras vidas? A la luz de nuestras obras, a la luz de nuestra vida, a la luz de nuestras imperfecciones, ¿qué debería pronunciarse? ¿Qué deberían pronunciarse sobre nuestras vidas? No obstante, yo le pregunto acá, a Cristo le correspondían todas las bendiciones del monte Gerizim. Sin embargo, la palabra bendita del Señor nos dice que Él fue hecho maldición. ¿Hay alguien acá que comprende esto? El que es digno de recibir toda la gloria, el que es digno de recibir toda honra, por nosotros, allí clavado, hecho maldición, cuando Él le correspondían todas las bendiciones, bendito el Hijo de Dios, y a nosotros todo lo contrario. Por eso, querido hermano, hermana, las bendiciones que nosotros hoy en día disfrutamos son productos únicamente por la obra de Cristo. No se apropie de esas bendiciones tan ligeramente. Dele gracias a Cristo. Y usted, amigo, amiga, que esté aquí, lo que merecemos toda persona que está en este lugar es el justo castigo de Dios por nuestras obras desobedientes. Sin embargo, Dios amó al mundo, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y reciba todas estas bendiciones. ¿Quiere usted recibir esto? ¿Quiere usted recibir vida eterna? ¿Quiere usted tener un Padre? ¿Quiere usted tener un buen pastor? ¿Quiere usted tener una guía constante todos los días de su vida? Arrepiéntese de sus pecados y venga a Cristo. Como Él dice, yo soy manso y humilde, ligera es mi carga. Ven, sígueme. A Cristo le correspondían todas las bendiciones. Pero fue en el monte Baal donde colgó en el madero. Fue maldito como un hombre que hace un ídolo. Fue maldito como aquel que deshonra a su padre y a su madre. Maldito como hacer errar a un ciego en el camino. Fue maldito como aquel culpable de toda inmoralidad. Cristo se hizo maldición, recibió el castigo por nuestros pecados para que nosotros recibiéramos la bendición. Él no pecó. Él siempre fue justo, fue tratado. Dios lo trató como que Él hubiese hecho todos nuestros pecados. Y todo lo contrario a todos los pecadores que han creído en Él, Dios nos trata como justos. Dios nos trata como hijos. Y nos ve a través de Cristo perfectos, sin mancha. Con la capacidad y la bendición de acercarnos ahora al trono de la gracia con confianza. Todos los días, a cada minuto, cada instante. ¿Quién es para usted el Hijo de Dios? ¿Quién es para usted Jesucristo?
¿No cree usted que Él es digno? Que nuestra vida sea entregada a Él. Nuestras fuerzas sean entregadas a Él. ¿No cree usted que es digno Él? Lo que Él hizo nos abre un único camino al cielo. Es el único camino al Padre, el único camino, el exclusivo camino a Dios es Jesucristo. No hay otro más. Usted no puede y nunca podrá llegar al cielo por una religión. Porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese texto, aun cuando lo decimos como manera enfática al Evangelio, es un texto consolador que consuela el corazón. Porque el Señor ahí en capítulo 14, verso 1 dice, no estéis atribulados. Los discípulos sabían que el Señor Jesucristo se iba, que iba a morir, que no iba a estar. El Señor les consuela diciéndole, yo soy el camino. Creed en Dios, creed también en mí. Yo soy el camino. Qué maravilloso y consolador, ¿verdad? En medio de tal vez angustia, tal vez circunstancias que vivamos en este momento, en este tiempo. No hay nadie más digno de confiar que el Señor Jesucristo. Él le dice a sus discípulos maravillosa palabra. Déjeme leerla como dice el Señor. Solo no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay cosas que van a turbar a los discípulos. Los turbó saber que el Señor no iba a estar con ellos. Pero el Señor le dice, y si me fuere y preparara lugar, vendré otra vez. Qué maravillosa verdad. El saber que Él va a volver. Y que Él es el camino al Padre. Y que Él desea que estemos con Él. Y Él va a estar con nosotros. Muéstranos al Padre y nos basta. Amigos y hermanos que estamos aquí, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la persona incomparable, jamás que pueda existir otro como Él en esta tierra, sin igual, porque toda la plenitud de la deidad moraba en Él, porque es Dios. Preciosa verdad que anima nuestro corazón en esta tarde. Todas las bendiciones que merecía, que le correspondían recibir, ahora para todo pecador que se ha arrepentido de sus pecados, es posible aplicarlas solo porque Cristo allí en la cruz del Calvario, recibió el justo y severo castigo de Dios por nuestros pecados, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y así nos dice en el verso 13 del capítulo 3 de Gálatas. Qué motivo glorioso, grandioso para alabar al Señor, servirle a Él. Y en medio de las distintas circunstancias y vivencias que podamos tener en esta tierra, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Crea lo que dice Dios acerca de su Hijo. Crea lo que Él mismo Señor dice. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene, presente, hoy tiene vida eterna. Y esa vida eterna tiene una implicación maravillosa en la vida. No se acaban los problemas, pero sí uno puede enfrentar con sabiduría, como aquel que tiene un buen pastor, como aquel que tiene la guía, como aquel que tiene un acompañante fiel. Y no es cualquiera, es el Señor de señores, el Dios de todo el universo. Quiera que en esta tarde usted confíe en Él y esté confiando en Él.
en todo momento. Entregue su vida a Él, quien es digno de toda nuestra confianza. Oremos al Señor. Padre eterno, aquí estamos delante de ti una vez más. Señor, para decirte gracias y para darte toda la gloria y la honra por lo que has hecho a favor de nosotros los pecadores. Señor, sigue tú haciendo esta obra de salvación en medio nuestro. Sigue tú hablando al corazón de cada persona en esta tarde. Qué maravilloso es pensar, Señor, todo lo que es aplicado en la persona de Cristo y todos los beneficios de esto. Pero, Señor, reconocemos lo indigno de nosotros, porque lo que merecíamos nosotros era justamente el castigo tuyo. Eso era justo. Pero tu infinita misericordia, tu compasión, llevó a entregar a tu único Hijo para que nosotros creyéramos en Él y el castigo de nuestro pecado fuera Él, y de esta manera tener paz contigo, Señor. Incomprensible para nuestro corazón, incomprensible para nuestra alma, para nuestra vida. Pero, Señor, tu palabra es verdad y creemos profundamente todas las verdades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, a apreciar, a ver, Señor, las verdades implicadas en la muerte de Cristo, en la resurrección de entre los muertos, como Él se levantó victorioso, y de esta manera, Señor, ahora ser declarados delante de ti como hijos, recibir toda la bendición, ser tratados como justos, cuando, Señor, todo lo contrario éramos. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a vivir vidas entregadas a ti en este tiempo corto que estaremos en esta tierra, pero que prontamente estaremos delante de tu presencia, alabándote, sirviéndote, Señor. Tú eres digno de todo, Señor. Usa tu palabra para tu gloria en esta tarde. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.